En 1917, tres niños pastores en Portugal afirmaron haber visto a la Virgen María, pero lo que les reveló cambió sus vidas y, según muchos, predijo algunos de los eventos más oscuros del siglo XX. Una de esas profecías fue tan perturbadora que el Vaticano la mantuvo en secreto por más de 80 años. ¿Qué decía realmente el tercer secreto de Fátima? En 1917, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima, tres niños aseguraron haber visto algo que cambiaría para siempre la historia de la Iglesia Católica y, quizás, del mundo. Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos, Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años respectivamente, pastoreaban ovejas como cualquier otro día. Pero lo que ocurrió en ese campo abierto los convirtió en los protagonistas de uno de los misterios más debatidos de la historia religiosa moderna. Según su testimonio, una figura radiante apareció entre los árboles, una mujer vestida de blanco, con un rostro que transmitía tanto ternura como seriedad. Esta mujer se presentó como la Virgen María, y con ella trajo mensajes que, según los niños, no eran solo para ellos, sino para toda la humanidad. Lo que ocurrió después no solo dividió a la Iglesia, también generó una tormenta de teorías, devoción, escepticismo y terror, porque uno de esos mensajes fue tan impactante, tan perturbador, que se mantuvo en secreto por más de 8 décadas. ¿Por qué? Durante 6 apariciones, una por mes, desde mayo hasta octubre, la Virgen entregó 3 mensajes. Hoy los conocemos como los 3 secretos de Fátima. El primero de ellos fue una visión del infierno. Los niños relataron haber visto un mar de fuego, donde almas humanas y demonios flotaban y gritaban en una desesperación sin fin. Una advertencia clara: si la humanidad no se arrepentía, ese sería su destino. El segundo mensaje fue una predicción. La Virgen anunció que la Primera Guerra Mundial terminaría pronto, pero que si el mundo no dejaba de ofender a Dios, una segunda guerra, aún peor, estallaría durante el pontificado de un futuro papa llamado Pío XI. Y así fue. Aunque Pío XI aún no había sido elegido cuando las apariciones ocurrieron, la Segunda Guerra Mundial comenzó durante su pontificado, precedida por una señal que también fue profetizada, una noche iluminada por una luz desconocida. El 25 de enero de 1938, una aurora boreal cubrió el cielo europeo, hasta el sur de España. Este tercer mensaje fue escrito por Lucía en 1944, bajo órdenes estrictas. Lo selló en un sobre y se lo entregó al obispo de Leiría, quien a su vez lo remitió al Vaticano. La orden era clara: solo el Papa podía leerlo, y debía hacerlo a más tardar en 1960, porque entonces sería más claro. Pero cuando ese año llegó, el sobre no se abrió. El Vaticano, en vez de revelar el contenido, eligió mantenerlo en secreto. Y ese silencio, tan largo como inquietante, se convirtió en el caldo perfecto para teorías de conspiración, rumores apocalípticos y debates apasionados dentro y fuera de la Iglesia. No fue hasta el año 2000, cuando el entonces Papa Juan Pablo II, junto al cardenal Joseph Ratzinger, publicaron lo que aseguraron era el contenido completo del tercer secreto. Según el Vaticano, el mensaje describía una visión simbólica: un papa caminando entre ruinas, orando por los muertos, hasta que es asesinado por un grupo de soldados. Detrás de él, obispos, sacerdotes y fieles corren la misma suerte. El Vaticano interpretó esta visión como una profecía cumplida, aludiendo al atentado que sufrió Juan Pablo II en 1981. Un intento de asesinato que, según él mismo, fue evitado por la intervención de la Virgen de Fátima. Pero muchos no estuvieron, ni están, convencidos.
¿Por qué esperar hasta el 2000 para publicar un mensaje que, según Lucía, debía ser revelado en 1960? ¿Por qué tanto misterio para una visión simbólica que, en teoría, ya se había cumplido? Incluso figuras dentro del mismo Vaticano expresaron sus dudas. El cardenal Ratzinger, antes de ser Papa Benedicto XVI, reconoció públicamente que el documento revelado era simbólico y que no contenía necesariamente una visión del futuro, dejando la puerta abierta a interpretaciones más profundas o más sombrías. Teólogos, historiadores e incluso exmiembros del Vaticano comenzaron a hablar de una hipótesis inquietante. El verdadero tercer secreto no habría sido completamente revelado. Tal vez existía una segunda parte, una carta más explícita, que abordaba una crisis interna, una apostasía que comenzaría desde el corazón mismo de la Iglesia. ¿Una advertencia sobre cardenales contra cardenales? ¿Sobre un papa falso? ¿Sobre una pérdida masiva de fe que haría tambalear la base espiritual del mundo cristiano? ¿Era eso lo que el Vaticano no se atrevió a revelar? Y si es así, ¿por qué? Lucía fue clara. El contenido debía divulgarse antes de 1960, porque sería más comprensible. Y lo fue. Para entonces, el mundo había presenciado Hiroshima, Auschwitz, la Guerra Fría y un cambio social sin precedentes. Era el momento perfecto para entender una advertencia sobre el caos espiritual y moral. Pero no ocurrió, y fue entonces cuando los rumores estallaron. Algunos hablaban de una guerra nuclear inminente, otros de una herejía dentro del clero, otros más del mismísimo anticristo infiltrado en las más altas esferas religiosas. Un obispo alemán afirmó que había leído El Secreto en los años 80 y que éste hablaba de una pérdida de fe tan grande que incluso obispos y cardenales se opondrían unos a otros y Roma perdería la fe. Algunos investigadores aseguran que existe una segunda carta nunca publicada, una que Lucía habría escrito a mano, sin lenguaje simbólico, una carta directa, clara y peligrosamente incómoda. ¿Podría ser que el documento publicado en el 2000 sea solo una parte? ¿Una versión editada? ¿Una interpretación suavizada? ¿Un encubrimiento sagrado? Hoy, más de un siglo después de esas apariciones, la humanidad vive en lo que algunos consideran una era de oscuridad espiritual. Las iglesias se vacían. La autoridad moral de los líderes religiosos está en entredicho. Las guerras resurgen y el escepticismo reina. Entonces, ¿qué harías si te dijeran que todo esto fue advertido con anticipación? ¿Qué harías si supieras que en 1917 ya se nos avisó de este colapso moral y espiritual? Podría ser que el mensaje de Fátima no solo no haya terminado, sino que esté en pleno cumplimiento. Y si fue ocultado, ¿qué más nos están escondiendo? Las profecías de Fátima no son solo historia. Son un espejo que nos muestra lo que podríamos convertirnos si no prestamos atención. No importa si eres creyente o escéptico. Esta historia nos obliga a detenernos y preguntarnos, ¿estamos viviendo el cumplimiento de esa última advertencia ahora mismo? Porque si el tercer secreto hablaba de una apostasía masiva, de una pérdida de fe que empezaría en la propia Iglesia, ¿acaso no estamos viendo señales? ¿Y si el mensaje era una última oportunidad para cambiar? ¿Y si fue ocultado para evitar el pánico? ¿Valió la pena? Hoy, más que nunca, Fátima no parece un episodio aislado del pasado. Parece una advertencia que grita desde el pasado al presente. La pregunta sigue abierta. ¿Qué nos estaban tratando de advertir realmente en Fátima? Y si la profecía no ha terminado de cumplirse, ¿qué viene después? ¿Y tú? ¿Crees que ya se reveló toda la verdad? Déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal, activa las notificaciones